¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Última edición de Agenda Económica AM. Gracias por acompañarnos en esta semana al cierre, día viernes 11 de agosto. Y cuando son las 8 de la mañana con un minuto, ya estamos listos y podemos comenzar la revisión de las noticias más importantes del día. Adelantemos parte de los temas que estaremos revisando en nuestro programa hoy. Vamos a comenzar, por supuesto, tratando de explicarles de la manera más clara posible el fallo de la Corte Suprema respecto a las ISAPRES. Esta vez, a diferencia del fallo de fines del año pasado que tenía que ver con los planes que ofrecía las ISAPRES, esta vez se trata del reajuste de la prima GES. La Corte Suprema básicamente lo que ha hecho es anular el último reajuste y establecer un tope, un techo para el ajuste que pueden hacer las aseguradoras privadas. ¿Y cuál es ese tope? Bueno, el mismo precio que aplicaran en el periodo anterior, hasta 2019. Esto tiene consecuencias importantes, evidentemente, sobre todo si es que se piensa en la posibilidad de una devolución de recursos de parte de las ISAPRES a aquellos afiliados que así lo reclamen. Hay un ámbito todavía de interpretación para este fallo. Será la superintendencia probablemente la que tenga que zanjar este tema, así lo encomienda al menos la Corte Suprema. Ha habido reacciones de parte de ex superintendentes que nos permiten entender mejor el fallo, también desde el sector privado, por supuesto, y del sector político. Es el que tiene ahora la tarea de legislar sobre este tema. Les contamos de todo eso en unos minutos acá en Agenda Económica. También vamos a revisar cuáles son las expectativas del mercado en materia inflacionaria para este año. En la última encuesta que realiza el Banco Central a distintos actores de mercado, hay una mejor proyección de aquí a fin de año con un cierre menor al que se había estimado en la encuesta previa. Y esto evidentemente que tiene repercusiones desde el punto de vista del curso de la tasa de interés también. Les contamos en detalle qué es lo que plantea esta encuesta de expectativas económicas. Y en el proceso de desarrollo de la industria del hidrógeno verde, ayer se dio un paso bien interesante. La empresa multinacional Walmart inauguró acá en Santiago una planta de hidrógeno verde para uso industrial. Es un primer paso bien significativo, aunque pequeño en el tamaño del proyecto, pero significativo por el uso que se puede dar en definitiva a este combustible que está llamado a ser clave en la transición energética del futuro y donde Chile además sabemos tiene un potencial enorme. Se van concretando de a poco estos proyectos. Ya les contamos en una nota en qué consistió la inauguración de ayer. Y en materia internacional tenemos datos de inflación desde Estados Unidos que han movido los mercados. El día de ayer se publicó este nuevo antecedente que si bien estuvo levemente por sobre lo que estaba esperando el mercado, de todas maneras es lo suficiente para ratificar la tendencia respecto a una caída en los precios en la primera economía mundial. Y esto es relevante también porque el mercado apuesta a que entonces la Reserva Federal podría suavizar su ajuste de tasas en el mediano y corto plazo. Ya vamos a revisar más respecto a cómo han reaccionado los mercados sobre esta noticia. Precisamente nos vamos a ver cómo están operando a esta hora las bolsas a nivel internacional. El cierre de semana pareciera que va a ser positivo y habrá que ver cuál es el cierre definitivo de las distintas plazas bursátiles durante esta mañana, pero por ahora al menos los números mixtos que se veían en distintas plazas europeas ratifican un cierre de semana, como decíamos, favorable para las bolsas a nivel internacional. Mientras tanto, ayer Wall Street, después de este dato inflacionario, cerró en verde. Lo mismo ocurrió con el mercado local, con la Bolsa de Comercio de Santiago. Por otra parte, el precio del dólar ayer en nuestro país tuvo un retroceso bien importante después de alzas consecutivas. Había subido más de 35 pesos en los últimos 10 días. Ayer finalmente el dólar cerró en 846 pesos en el mercado local. Bien, vamos a analizar entonces y a contarles más detalles sobre el fallo de la Corte Suprema, lo que muchos han definido como un nuevo supremazo en contra de las ISAPRES. Esta vez se trata del reajuste de la prima GES, que es este instrumento que cobran las ISAPRES. Es un cobro anualizado y que permite el acceso precisamente a las garantías explícitas de salud, permite esa cobertura. Y bueno, lo que ha resuelto la Corte Suprema sobre la base de 14 recursos de afiliados en contra de las ISAPRES es anular el alza del precio de la prima GES que habían aplicado estas compañías de seguros. Es entendido como un golpe duro a las ISAPRES porque la práctica le da la razón a los afiliados que reclamaron
reclamaban que estas alzas habían sido injustificadas y arbitrarias. De esa forma, entonces, queda anulado el reajuste que se haya hecho hasta ahora. ¿Y cuál es el monto, entonces, que podrían cobrar las ISAPRES? Bueno, aquel que hayan aplicado en el periodo anterior, que terminó en 2019. Ese es la gran conclusión de este fallo de la Corte Suprema, que se resuelve por 4 votos a favor, 1 solo en contra, de la ministra Ángela Vivanco. Y evidentemente deja una serie de interrogantes respecto a cómo se aplica este fallo. Tal como se hizo en el fallo anterior de fines del año pasado, ahora lo que viene es entender si es que este es un fallo de alcance general, por ejemplo, va a beneficiar a todos los afiliados independientemente de su situación o si recurrieron a la justicia o no, o si es que habrá devoluciones, otro tema también bien relevante. Conversamos ayer con el ex superintendente Manuel Inostroza, quien ejerce actualmente también como director de la ISAPRE Esencial, para entender mejor cuál es el alcance y el efecto que puede tener. Escuchemos su análisis bien extenso respecto al impacto que esto va a tener en las ISAPRES y luego cómo se resuelve aquel tema de las devoluciones. De aquí para adelante, todas las ISAPRES tendrían que bajar sus precios GES al precio que a cada ISAPRE le determinó la Corte Suprema. Y digo a cada ISAPRE porque en algunos casos se va a aplicar el estudio de verificación de costos que hizo la Universidad de Chile, cuyo valor máximo calculó 7,22 UF anuales. O en caso contrario, si esa ISAPRE tenía un valor superior a ese en el decreto inmediatamente anterior al del año 2022, me refiero al decreto del año 2019-2022, va a regir ese mayor valor. Entonces va a ser un valor de aquí para adelante que va a depender de cada ISAPRE en particular, no es un mismo valor igual para todo el sistema. Y lo que queda efectivamente pendiente si procede una devolución de esos dineros, porque tal como dice el fallo, es algo que deberá resolver la Superintendencia de Salud. El caso a caso puede ser el caso a caso que reclamó, el caso a caso general, el caso a caso que reclame de aquí para adelante la devolución de las plata. Y por este último punto es que no está tan claro quiénes entonces podrían ser beneficiados por estas devoluciones. Al parecer la resolución será efectivamente de acuerdo a la situación de cada uno de los afiliados. Lo que tiene que resolver ahora la superintendencia es si es que corresponde o no este tipo de devoluciones. Ayer conversábamos también con Patricio Fernández, ex superintendente en el gobierno anterior, quien explicaba este punto en particular. Era una caída inminente del sistema si es que se establecía una devolución y además una merma en los ingresos. Va a ser algo que va a tener que evaluar cada ISAPRE, pero en una primera etapa al menos el tema de la devolución no sería algo que la Corte resolvió directamente. Es altamente probable que los abogados y los interesados también comiencen uno a uno a pedir una devolución, sea en sede judicial o a través del reclamo de la Superintendencia de Salud. Bueno, es innegable que las ISAPRES, respecto al precio GES, sí cobraron un grupo de ellas mucho más de lo que los estudios y análisis dan. Las ISAPRES encontraron en el precio GES la oportunidad de poder subir los precios y compensar de cierta forma las pérdidas de arrastre que traían hace más de 2 años. Bien clara la explicación del ex superintendente respecto a cómo habían operado las ISAPRES, que ya han adoptado las primeras medidas respecto a este fallo. Los invito a ver en el siguiente comunicado los pasos que dieron, por ejemplo, las ISAPRES Banmédica y Vida 3, que ayer anunciaban que decidieron suspender la venta de planes. Es decir, ya no están recibiendo nuevos afiliados. Hemos tomado la decisión de suspender a partir de hoy la comercialización de todos nuestros planes, decía el Grupo Banmédica, a la espera del fallo para eventuales ajustes de nuestros propios productos. Esto tiene repercusiones evidentes desde el punto de vista de los ingresos que genera una ISAPRE en la captación de nuevos afiliados, pero también para los propios trabajadores que dependen de esas comisiones. Y Vida 3 va por un camino similar. Son las primeras decisiones que se adoptan entonces tras este fallo de la Corte Suprema y eventuales devoluciones también que tengan que hacer las aseguradoras. Hay otra reacción también bien relevante, es de la Asociación de Clínicas, la escuchamos a continuación. Más del 60% del financiamiento de las prestaciones de salud que entregamos a las personas provienen de aseguradores privados. Además, su inviabilidad abrupta nos dejaría con enormes deudas por prestaciones ya realizadas que no se pagarían
y que comprometerían nuestra continuidad operacional. Hacemos un llamado urgente a buscar soluciones estructurales y permanentes. Para ello, resulta imprescindible discutir e implementar una reforma integral al sistema de salud privado, que permita condiciones adecuadas de funcionamiento, poniendo fin a la profunda incertidumbre con la que hemos debido operar. Reiteramos nuestra disposición a contribuir y ser parte de las soluciones que ojalá, con premura y celeridad, se discutan a nivel legislativo en este sentido. Bien, ahí estaba la explicación o el punto de vista más bien de las clínicas, que están preocupadas evidentemente sobre todo por la estabilidad financiera del sistema, dependen evidentemente de eso para la propia continuidad y por eso el tema empieza a poner cada vez más presión en el Congreso, donde se tiene que resolver este asunto con el proyecto de ley que ha presentado el gobierno ya y que está discutiéndose, o bien con otras iniciativas que permitan reordenar el sistema de aseguradores privados. Escuchemos algunas reacciones políticas también tras el fallo de ayer. Se calcula que también han cobrado de más la prima GES, pero claro, hay que ir viendo el caso a caso y no una devolución en general. No puede haber perdonazo, el fallo se tiene que cumplir. El tema es no generar una incertidumbre a los ciudadanos, más que a las ISAPRES, a los ciudadanos que se atienden en las clínicas privadas, porque sabemos que la integración vertical de ISAPRES con clínicas, y ahí hay otro negocio. Pero lo concreto es que un porcentaje de la población se atiende en las clínicas, que FONASA compra servicios en las clínicas también. Entonces, esa gradualidad está considerada, ¿no? Pero el fallo se tiene que cumplir. En un Estado de Derecho, los fallos de la Suprema se tienen que cumplir. Por lo que entiendo es que acá, a diferencia del anterior, se ve caso a caso y le da la atribución a la Superintendencia de Salud. Tenemos que ver si es que esto se incorpora en la ley corta o corre por carril separado. Lo que sí creo que afecta el escenario. Este fallo de la Corte Suprema, por supuesto que es un nuevo elemento que viene a complejizar las ya trabajosas reuniones que habíamos sostenido para lograr un acuerdo que permitiera sacar adelante la ley corta de ISAPRE, fortaleciendo por una parte FONASA y por otra parte también dándole certeza jurídica a los 3 millones de chilenos que están beneficiarios del sistema privado de salud. Creemos sin lugar a dudas que esto implica que el gobierno debe asumir con competencias y con urgencia justamente la viabilidad del sistema mixto de provisión en salud. Bien, vamos a otro tema, son las 8:14 para contarles sobre la encuesta de expectativas económicas que publicó el Banco Central ayer, este sondeo que realiza entre agentes de mercado que han hecho un ajuste a la baja respecto a la inflación esperada para fines de año. Los invito a ver en la siguiente gráfica el detalle de esta encuesta que nos da luces respecto a cómo el mercado está viendo el proceso de evolución de los precios a nivel nacional. Y estas son las proyecciones respecto a agosto primero de un 0,3%, más o menos similar al dato que vimos ya en julio, que fue de 0,4%. Mismo número también para septiembre en la proyección que hacen en esta encuesta. Y en diciembre de 2023, ¿qué se espera? Un 4,1%, que está levemente por debajo de las proyecciones que se habían hecho en la encuesta de expectativas económicas del mes anterior. Y ya definitivamente anclada la expectativa para diciembre del próximo año en torno al 3%. Ahora, esto repercute también en la mirada que hay sobre la tasa de política monetaria y las acciones que vaya a adoptar el Banco Central. Revisemos en la siguiente gráfica precisamente lo que están esperando para la TPM, donde se espera en la siguiente reunión que llegue a un 9,25%, es decir, un recorte de cerca de 100 puntos base. La subsiguiente reunión volverían a aplicar la misma dosis desde el Banco Central, es lo que espera el mercado por lo menos, y así al cierre de este 2023 en diciembre ya debería estar en torno a un 7,5%, de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Bien, vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos en los titulares que ayer se inauguró la primera planta de hidrógeno verde acá en Santiago para uso industrial. Es un proyecto que está empujando la multinacional Walmart, muy importante porque de alguna manera empieza a concretar todo ese potencial del que se ha hablado hace largo tiempo respecto a este que muchos definen como el combustible del futuro. En la siguiente nota les contamos más. El hidrógeno verde es el combustible del futuro y Chile quiere ser líder en el mercado mundial. Esto por las condiciones geográficas que permiten producir hidrógeno de manera limpia a un bajo costo.
En línea de conseguir este objetivo, se inauguró la primera planta de producción de hidrógeno verde en el país y en Latinoamérica. Se ubica en Quilicura y significó una inversión de $15 millones. No hay ningún país que no diga que tiene el hidrógeno verde como un gran objetivo, pero hay pocos países que estén haciendo cosas que puedan mostrar cosas concretas en la materia. Chile tiene la ventaja de poder mostrar avances concretos, avances que podemos ver, que podemos percibir. Esta planta de producción generará el combustible para la distribución de productos, que de tener un resultado positivo se aplicará en otros centros. El hidrógeno, que es abundante en el aire, lo podemos obtener del proceso de electrólisis del agua. Es separar básicamente la molécula de oxígeno con la de agua. Y este es uno de los 3 pilotos que llevamos inaugurados en el último año. Son pilotos exitosos que nos permiten ir aprendiendo de los desafíos que tiene ser pionero. Hoy día esta planta va a abastecer el 60% de nuestras operaciones y vamos a seguir ampliando el uso de ella. La materialización de una nueva manera de producir energía valorada desde la industria. Trae beneficios. Aquí hay un equipo que se está capacitando, hay empleos que se están generando y sobre todo la transición energética se está acelerando. Sin embargo, la producción de hidrógeno verde en Chile aún tiene varios desafíos por concretar, principalmente regulaciones que permitan garantizar una competencia a nivel mundial, permisología, modelos de mercado y evaluaciones de impacto ambiental. Escalar este tipo de proyectos. La velocidad con la cual nos ponemos de acuerdo va a marcar el éxito. Para poner esto en un barco se necesita un puerto. Y las concesiones marítimas se están demorando 4 y 5 años, lo que es una locura. O sea, tenemos un problema en Chile que tenemos que adelantar el cómo hacemos las cosas. Todo esto bajo la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, formulada durante la administración de Sebastián Piñera y que este gobierno está transformando en un plan de acción. Ya se han anunciado 32 medidas de impulso a ese plan de acción hace pocas semanas atrás y hay pasos concretos que vamos dando. Hemos planteado como meta tener 10 a 12 proyectos en producción de hidrógeno verde en desarrollo al término del actual gobierno. Estos son esfuerzos públicos y privados y por lo tanto aquí lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto para avanzar lo más rápido posible en la transición energética. Un mercado que tiene una inversión internacional de $1.000 millones y que está demostrando el desarrollo de una industria que paso a paso va dejando de ser un abstracto. Bien, ya estamos de vuelta, 8:22, y vamos a conversar de un tema bien interesante que tiene que ver con los resultados que arroja la tercera encuesta que desarrolla la Universidad Gabriela Mistral en conjunto con la encuestadora Black and White respecto al ecosistema emprendedor en nuestro país y sobre todo a la visión que tienen los chilenos sobre el emprendimiento. Si bien muchos manifiestan ganas de emprender, también detectan una serie de obstáculos que se lo impiden. Por eso vamos a conversar de este tema junto al director del Centro de Innovación en la Universidad Gabriela Mistral, Sebastián Sichel, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Bienvenido, Sebastián, gracias por estar con nosotros. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Mucho gracias por el contacto. Bien interesante estas encuestas, Sebastián, porque nos muestran finalmente cómo están las condiciones y cómo lo ven aquellos que desean emprender para poder hacerlo efectivamente y detectar barreras que luego puedan ser solucionadas. En términos generales, hoy día se detecta un ánimo de parte de los encuestados, interés por comenzar el camino del emprendimiento. Claro, mira, lo que estamos haciendo en la Universidad Gabriela Mistral es hacer estudios trimestrales que no hay sobre emprendimiento, de manera de ir midiendo la variable de cuánto quieren emprender los chilenos y qué barreras encuentran. Y por lo tanto, el primer gran dato que nos da la encuesta es que los chilenos somos profundamente emprendedores. Más del 80% quiere emprender, más del 76% dice que cree que le iría bien en su negocio, particularmente segmentos que emprenden poco, como el C2 y C3. Además, quieren emprender no por solo ganar más lucas, sino básicamente porque creen que tienen una idea de negocio y por lo tanto, desde la perspectiva como de las voluntades o expectativas, somos un país, como dice Alejandra Mustakis, profundamente emprendedor. Lo interesante del estudio, lo que hemos ido cruzando hoy en la Universidad Gabriela Mistral, es cómo estas expectativas de emprender
se traducen en emprendimientos de la práctica de acuerdo a las condiciones de entorno que permiten emprender, ya sea las endógenas, que tienen que ver con la capacidad de correr riesgo, y las exógenas, que tienen que ver con el clima económico, las tasas de interés y otras. Claro, y ahí aparecen los primeros obstáculos, por ejemplo. A pesar de que el 81% le gustaría emprender en el futuro, hay un 69% que piensa que no va a poder acceder al financiamiento. ¿Qué es lo que está trabando ese acceso al financiamiento, Sebastián? Y que hay una de las grandes barreras que tenemos en general para emprender en Chile, ¿eh? Y si uno lo compara con otros mercados, si uno puede decir, no solo es una barrera, sino que se ha transformado en un obstáculo en términos concretos para emprender. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice la encuesta? Primero, que cuando tú le preguntas cuál es la primera barrera que usted tiene para emprender, es el acceso al capital. Una de las cosas que decimos en clase y en teoría es que lo que menos debería costar para una buena idea es financiamiento. En Chile los chilenos creen que lo que más cuesta es el financiamiento. Ajá. Y particularmente este dato se dispara en las mujeres, que supera el 80%. Dicen, mira, tengo la buena idea, pero si soy mujer, creo que no voy a tener financiamiento. Y además, aquí hay algo de sentido común, sienten que las tasas de interés son altísimas y que la única fuente de financiamiento son las bancarias o el Estado, y eso demuestra el poco músculo o el poco desarrollo que tenemos de financiamiento del venture capital, capitales de riesgo u otros fondos institucionales que permitan postular el financiamiento. Por lo tanto, así como un diagnóstico más desde la universidad, sí. Nuestro diagnóstico es, tenemos la barrera para emprender, que es el financiamiento, pero tenemos pocos mecanismos de financiamiento que salgan del sistema financiero tradicional, y tenemos un desafío grande con el mundo de las fintech y otros que permitan financiamiento a pequeña escala a emprendedores, porque son exactamente los segmentos medio y bajo los que dicen, me cuesta conseguir lucas para emprender. Ahora, entendiendo que ese es un desafío desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿es un problema del sistema financiero, que es muy conservador, o es un problema del Estado que podría generar más mecanismos para poder liberar esas necesidades de emprendimiento? Claro, aquí experiencia de ex vicepresidente de la Corfo y el Banco Estado. Es una mezcla los dos. Lo primero, yo creo que Chile hizo un esfuerzo gigante en los 90 por aumentar el mercado del financiamiento a las pymes a través de dos instrumentos, el Simple, el FOGAIN y el FOGAPE, que eran garantías estatales para el mercado financiero. El problema es que el mercado financiero en general lo usó para los créditos tradicionales y no cambió las tasas de interés, sino que amplió la cobertura, lo que era cierto en los años 90 porque no se atrevían a prestarle plata a las pymes. Pero hoy día eso no ha significado en el fondo una rebaja de las tasas de interés o una rebaja de las condiciones de acceso o de evaluación de riesgo para emprendedores. Por lo tanto, faltan instrumentos que entiendan que los únicos mecanismos de financiamiento no son los bancarios, sino que hay que establecer garantías como esta que permitan, por ejemplo, que las fintech, por ejemplo, que sociedades de garantía avancen en la colocación de créditos. Y segundo, opinión más también desde la academia, pero con la experiencia personal, sí. Yo creo que el Estado tiene que ser más valiente y rematar, o más bien licitar, estas garantías a los bancos que ofrezcan mejores tasas, entendiendo que el problema, como lo dice la misma encuesta, no es la cobertura hoy día, sino probablemente las tasas y el acceso a tasas de mejor condición. De acuerdo. Uno de los problemas que hemos visto en la Mistral con los emprendedores es que la mayoría siente que se financia, o se financia en realidad por sus tarjetas de crédito y línea de crédito, que son lo peor que puedes hacer porque las tasas de interés están cerca de los 30 o los 40 y por lo tanto mucho más baja que créditos reales para pymes. Hay un tema cultural que también es bien interesante y que detectan ustedes en esta encuesta. Hay un 54% de los encuestados que dice que les falta preparación para emprender, y esa cifra sube incluso un poquitito más al 61% entre las mujeres. ¿Qué se puede hacer en esa materia, Sebastián, para que la gente tenga las herramientas necesarias y la capacitación para poder llevar adelante un emprendimiento? Lo primero, tenemos un gran déficit de educación financiera en Chile. Yo creo que ese es el talón de Aquiles de nuestro sistema económico en general, porque tenemos un sistema que se basa en el mercado, bienaventurado, o qué bueno que así es, pero la gente no sabe muy bien cómo funciona el mercado, cómo funcionan los sistemas de crédito, cuáles son las tasas de interés, cómo se negocia. En la Universidad Gabriela Mistral hemos desarrollado un tremendo trabajo de educación financiera en colegios, pero ¿cómo se hace esto? Es decir, para que la gente no sienta que es una limitante, obviamente el Estado tiene que hacerse cargo de incorporar los programas de educación básica y principalmente en colegios, formación en educación financiera. La academia tiene que ayudar
fuertemente a las pymes y a los emprendedores en instrumentos para avanzar en conocer mejor cómo funciona el mercado financiero. Y tenemos un desafío también desde el mismo sistema financiero de educar a sus potenciales clientes respecto a los instrumentos, porque el endeudamiento que lleva a quiebra es un mal negocio también para el sistema financiero. Pero ese talón de Aquiles es profundo, porque si uno trata de juntar los eslabones en Chile, ¿hay un mercado financiero desarrollado y amplio? Lo hay. Hay fintech, hay banca, etcétera. ¿Hay emprendedores? Lo hay. ¿Y qué es lo que falla, por lo tanto? Son los puntos de conexión, que básicamente es la información para solicitar financiamiento y la capacidad de negociar de manera justa de las pymes y los emprendedores con aquellos que prestan instrumentos de financiamiento. Y eso es, desde la perspectiva como de mi análisis, es el motor de desarrollo que puede llevar al emprendimiento hacia adelante. Perdón por esta precisión, pero si vemos los datos de la CACEN, vamos a encontrar luces que se pueden cruzar con esta encuesta. Por ejemplo, que los ingresos autónomos siguen parados los últimos 10 años, si bien disminuye la pobreza con inyección de transferencias del Estado al bolsillo de las personas, los ingresos autónomos llevan 10 años más o menos estancados y en cifras iguales, y eso significa que esta voluntad de emprender no se ha traducido en mayores ingresos generados por el emprendimiento. Entonces es una señal de alerta que vemos en la Universidad Gabriela Mistral, pero que sería bueno que los decidores de políticas públicas lo vieran, porque es una forma de entender qué está pasando con el emprendimiento en Chile. Y es fundamental para poder seguir combatiendo esos niveles de pobreza hacia el futuro, mantener esos avances. Sebastián, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias y un abrazo grande, Sebastián. Chao, buen día. 8:30. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express junto a Fresia Sol.